Es Asturias TV y se titula Ahorro y Finanzas. Muy buenas noches. Ahorro y Finanzas, el programa que defiende sus intereses. Propio director está haciendo de reportero. ¿Cómo lo ven ustedes? Pero bueno, esto son cosas de micro cerrado que Javier dice en antena porque es así. Y además en esta Asturias tengo entendido por amor. Por parecer que vengo de la playa no puedo explicar lo que es el Eurostock 50. Esto no lo van a ver ni en Antena 3, ni en La Sexta, ni en Telecinco. El 60% en China y el 30% en el sureste asiático. Hemos hecho una consulta vinculante con el Ministerio de Sanidad. ¿Es legal vender pescado, concretamente merluza, que contiene anisakis? Bueno, la legislación... Carrefour implica lo mismo. Creo que sí. No voy mucho, ¿verdad? No voy mucho por ahí. Bueno, pues si has visto que no hay medidas de seguridad, en las grandes superficies. Siguiendo indicaciones de los miembros de seguridad de la Casa Real. Soy negro, es un color. Soy negro, yo llamo a blanco. Aquí sí la tiene, pero vemos la diferencia, es dibujada. La multa se la ponen por distracción, ya que una pareja iba en el asiento del copiloto, pues... Al lado del vaso de leche, que nos pongan un poco de fabada. Trabajo realizado. El programa Ahorro y Finanzas lleva más de una docena de años en la pequeña pantalla, pero ha pasado por 4 televisiones diferentes y sigue batiendo récords de audiencia por su rigor, entretenimiento y enseñanzas para la cultura del ahorro familiar. Su director, productor y guionista, Francisco Javier Terán, es miembro del Instituto Español de Analistas Financieros desde 1990 y ha desempeñado puestos directivos en varios brokers y bancos de inversión nacionales e internacionales. El programa Ahorro y Finanzas cuenta con el asesoramiento jurídico y fiscal, además de la participación en el plató de los más prestigiosos juristas de Asturias, lo que permite contestar y aclarar las múltiples dudas que plantean los telespectadores con lenguaje claro, coloquial y dando un importante toque de humor en la comprensión del farragoso mundo del dinero. Hipotecas, preferentes, lenguaje interbancario, tipos de interés, mercado inmobiliario, estafas y timos, inversiones bursátiles, fondos de pensiones, cesta de la compra, activos financieros, todo tiene cabida si el objetivo que se persigue es llegar a fin de mes. Los espectadores se divierten y adquieren además los conocimientos necesarios para defender sus derechos como clientes y sus intereses como consumidores. Francisco Javier Terán ha publicado múltiples artículos en prensa y radio y ha participado como profesor de la Universidad de Oviedo en distintos cursos de contratación en bolsa, operador de bolsa por routing, analista gráfico y ha sido pionero en Asturias en la interpretación y el análisis de gráficos de valores. José Luis Colás Giraldos, presidente de IC Media Madrid, entrega este premio a Francisco Javier Terán. Bueno, gracias a todos por venir. Sé lo que estáis pensando. A ver si acaba rápido. Y voy a ser breve. Que se dé un premio, no sé si merecido o inmerecido, a un programa de economía
tiene tela. Yo no conozco ningún caso, o sea que espero que seamos pioneros y creo, sinceramente, que la clave está en tratar la economía con humor. El humor, nuestro programa se emite por la noche, la gente llegas cansado a casa y creemos que lo más importante en la vida es el sentido del humor y, sobre todo, si puedes aprender, pues es la filosofía. De todas formas, tenía preparadas algunas palabras, creo que 6 en concreto. La primera, agradecimiento. Evidentemente, tengo amigos en la mesa de la presidencia, no voy a decir cuántos, pero muchas gracias por este premio, no sé si merecido, pero de todo corazón. Así que queda dicho. En segundo lugar, el agradecimiento a muchos de los telespectadores de Ahorro y Finanzas que os encontráis en la grada y que aún no sois ricos. Estamos por el buen camino. En tercer lugar, el agradecimiento, como no puede ser de otra forma, a los presentadores que tengo esta temporada. Habréis visto caras conocidas como Lara Álvarez, os manda un saludo, pero me dice que cobra más en Supervivientes. Así que la echaremos de menos. Bueno, y para acabar, decir que el programa Ahorro y Finanzas no se podrá ver en ninguna otra televisión de carácter nacional, básicamente porque no tenemos censura. Desgraciadamente, en los momentos que corren, donde los bancos están de moda, hay ciertas cosas que en los programas de las televisiones grandes no se permiten decir. Y quiero que lo sepáis, los que trabajáis en medios de comunicación lo sabéis, en este país existe censura y las grandes empresas no permiten que ciertas cosas se digan porque retirarían directamente la publicidad. Por tanto, he tenido, ciertamente siempre me preguntan, he tenido ofertas para hacer el programa, pues concretamente en el grupo Mediaset, pero me decían y me indicaban lo que tenía que hacer y yo no admito censuras cuando tienes 60 años cumplidos. Así que, dicho lo cual, seguiremos defendiendo los intereses de los asturianos y, como está de moda ahora, de las asturianas también. Cada vez me parezco más a Pedro Sánchez. Bueno, para acabar, finalizo diciendo que Ahorro y Finanzas tiene 17 bufetes de abogados. Yo siempre digo que son los mejores de Asturias, porque son los que hacen el programa. Así que también agradecer a los múltiples compañeros abogados que hay aquí en la sala y mucha suerte a todos y que ganemos dinero. Perdón. Sí, como voy a llevarme una reprimenda, también decir que es el único programa nacional en el que un padre y un hijo son presentadores y mi hijo quiere hablar. Buenas tardes a todos. No tenía pensado tampoco desvelar el secreto. Gracias y enhorabuena a todos. Por lo que he visto antes, en el programa de la TPA hay un programa para ir bien de salud, ahora hay uno para ir bien de dinero, este año falta uno para ir bien en el amor. No lo sé. Bueno, yo de momento no he recibido ofertas de Mediaset y seguramente me vendería más barato. Si hay alguien de Mediaset o conoce a alguien, bueno, ya que le pase mi teléfono. Vamos en el pack, ¿eh? O sea, sí, bueno, el premio es de los tres, un poquitín más de Javier, de mi padre. Y por último decir, Ahorro y Finanzas lleva 12 años y le dan justamente el premio en la temporada en la que he empezado a trabajar yo. No, bueno, como diría Cárdenas, casualidad, no lo sé. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.